La glucólisis. La glucólisis es una ruta metabólica en la que se pasa glucosa a piruvato. Consiste en 10 reacciones y ocurre en el citosol de la célula. Tiene una fase de inversión de energía y otra de generación de energía. Consiste, primero, en pasar la glucosa a glucosa 6-fosfato por medio de la enzima hexocinasa, que es una enzima reguladora de la glucólisis. Luego se pasa glucosa 6-fosfato a fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fosfoglucosa isomerasa. Luego la fructosa 6-fosfato se pasa a fructosa 1,6-bifosfato por medio de la enzima fosfofructosinasa 1 o PFK1, que también forma parte de las enzimas reguladoras. Luego, la enzima aldolasa divide a la fructosa 1,6-bisfosfato en hidroxiacetona fosfato y en degliceraldehído 3-fosfato. También, por medio de la enzima triosa fosfato isomerasa, se puede convertir la dihidroxiacetona fosfato a degliceraldehído 3-fosfato para continuar la glucólisis. Después, por la enzima gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, o también llamada GAP, se pasa a 1,3-bifosfato glicerato. Luego, por la enzima fosfoglicerato sinasa o PGK, se pasa a 3-fosfoglicerato. Luego, por la enzima fosfoglicerato mutasa, se pasa a 2-fosfoglicerato. Luego, por la enzima enolasa, se pasa a fosfoenol piruvato. Y luego, por la enzima piruvato sinasa, que también forma parte de una de las enzimas reguladoras de la glucólisis, se pasa a piruvato. Cabe destacar que también se puede formar lactato por medio de la enzima lactato deshidrogenasa. Los productos finales de la glucólisis son 2 piruvatos, 2 NAD, 2 moléculas de agua, 4 ATPs, pero netos son solo 2, ya que en la reacción número 1 y número 3 se consume energía. Glucogénesis. Esta ruta convierte glucosa a glucógeno y se lleva a cabo en el citosol. La glucosa cambia por las enzimas glucosinasa y glucosa 6-fosfatasa a glucosa 6-fosfato. Por la enzima fosfoglucomutasa se cambia el fosfato de lugar, de estar en el carbono 6 pasa al carbono 1 y se le llama glucosa 1-fosfato. Por la UDP-glucosa pirofosforilasa, que se combinan la glucosa 1-fosfato con el pirofosfato, se convierte en difosfato de uridina glucosa o también llamado UDP-glucosa. La enzima glucógeno-sintasa, que es la enzima reguladora, toma la glucosa de la UDP-glucosa y la pasa al núcleo. Cuando la longitud de la cadena alfa 1,4 es mayor de 8 residuos, la enzima ramificante del glucógeno, una transglucosilasa, transfiere parte de los azúcares de los enlaces alfa 1,6 a una rama de alfa 1,4, estableciendo el estadio para el alargamiento continuo de ambas cadenas en alfa 1,4 hasta que a su vez se hacen lo suficientemente largas para la transferencia por la enzima ramificante. La glucogenólisis es una ruta metabólica mediante la cual se obtiene glucosa a partir del glucógeno. Esta ruta se lleva a cabo en el citosol de las células hepáticas, cuando existe una deficiencia de glucosa en la sangre debido a factores fisiológicos, patológicos o psicológicos, y es activada por hormonas hiperglucemiantes como el glucagón y adrenalina. Inicia con la eliminación de 7 glucosas de glucógeno, obteniendo 7-glucosa 1-fosfato, esto por la enzima glucógeno fosforilasa. Posteriormente, la enzima transglucosidasa pasa las 3 glucosas de la parte ramificada a la parte lineal, para que la enzima desramificante elimine la glucosa sobrante de la parte ramificada para así obtener 7 moléculas de glucosa 6-fosfato. Estas moléculas de glucosa 6-fosfato salen al torrente sanguíneo gracias a la glucosa 6-fosfatasa. Gluconeogénesis. La gluconeogénesis consiste en pasar de componentes que no son carbohidratos a glucosa. Esto ocurre cuando hay un ayuno prolongado
por más de 12 horas o cuando se acaban reservas de glucógeno. Ocurre en el citosol y mitocondria de la célula. Los tejidos que activan la ruta son el hígado, los riñones, específicamente la corteza renal, y el intestino delgado. Las moléculas que pueden dar origen a la glucosa son el lactato, el glicerol, los aminoácidos glucogénicos y el propionil. Pero en este caso hablaremos de cómo el lactato pasa a glucosa. Para empezar, el lactato pasa a piruvato citoplásmico, esto quiere decir que se lleva a cabo en el citoplasma, por la enzima LDH. Después pasa a la mitocondria, en donde se convierte en piruvato mitocondrial. Después pasa a oxaloacetato mitocondrial por medio de la enzima piruvato carboxilasa, que forma parte de una de las enzimas reguladoras de esta ruta. Luego pasa de oxaloacetato mitocondrial a malato mitocondrial por medio de la enzima malato deshidrogenasa mitocondrial. Y luego pasa al citosol otra vez para convertirse en malato citoplasmático. Después, por medio de la enzima malato deshidrogenasa citoplásmico, pasa a oxaloacetato citoplasmático. Después, pasa a fosfoenolpiruvato por la enzima fosfoenolpiruvato carboxinasa. Después, pasa a 2-fosfoglicerato, luego a 3-fosfoglicerato y luego a 1,3-bifosfoglicerato por medio de la enzima fosfoglicerato sinasa. Luego pasa a gliceraldehído 3-fosfato por medio de la enzima gliceraldehído fosfato deshidrogenasa. Y luego pasa a fructosa 1,6-bifosfato y luego a fructosa 6-fosfato por medio de la enzima fructosa 1,6-bifosfatasa. Luego pasa a glucosa 6-fosfato y finalmente, mediante la enzima glucosa 6-fosfatasa, pasa a glucosa, en donde ya puede ser liberada la glucosa al torrente sanguíneo. Para la vía de las pentosas, dentro de la fase oxidativa, iniciamos con glucosa 6-fosfato, la cual, gracias a la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la cual es la enzima reguladora de esta ruta, pasa a 6-fosfogluconato. Después, gracias a la enzima 6-fosfogluconato deshidrogenasa, pierde un carbono, convirtiéndose en ribulosa 5-fosfato. Esto ocurre 3 veces, es decir, que se inicia con 3 glucosa 6-fosfato y terminamos con 3 ribulosa 5-fosfato, el cual son las pentosas. De esta primera fase obtenemos 6 NAD, 3 CO2 y 3 pentosas, las cuales son las ribulosas 5-fosfato. La fase no oxidativa de la vía permite la conversión de ribulosa 5-fosfato en ribosa 5-fosfato, la cual es necesaria para la síntesis de nucleótidos. Todas las interconversiones en la vía no oxidativa son reversibles y utilizan las enzimas transcentolasa y transaldolasa para mover unidades de 2 o 3 carbonos a otros restos de azúcar para generar una variedad de intermediarios de azúcar. Cualquier compuesto no utilizado por la vía no oxidativa eventualmente se convertirá en fructosa 6-fosfato o gliceraldehído 3-fosfato, ambos de los cuales volverán a entrar a la vía de la glucólisis. La vía del poliol es una ruta metabólica que nos permite obtener fructosa a partir de glucosa. Esta se lleva a cabo en caso de hiperglucemia o por la entrada de glucosa a tejidos independientes de insulina. Primero, la glucosa se convierte en sorbitol por acción de la enzima aldosa reductasa. Posteriormente, la enzima poliol deshidrogenasa convierte el sorbitol en fructosa. La vía del ácido glucurónico se utiliza para convertir moléculas insolubles en moléculas solubles para poder eliminarlos. Comienza con una alfa de glucosa 6-fosfato, la cual, gracias a una fosfoglucomutasa, cambia su fosfato del carbono 6 al carbono 1. A esta nueva molécula se le llama glucosa 1-fosfato y se le adiciona una UDP gracias a la UDP glucosa pirofosforilasa, convirtiéndose en uridina difosfato de glucosa, para después oxidarse gracias a una UDP glucosa deshidrogenasa, lo cual nos da como resultado un glucuronato uridina difosfato.